Ya estamos de regreso en esta mesa. Usted sabe que los jueves procuramos analizar a fondo algunos de los temas importantes, delicados, trascendentes, con una visión que involucre pues a especialistas, a quienes analizan, reportan, comentan sobre determinados acontecimientos. El tema, pues todos lo sabemos y todos lo hemos conocido, sabemos del dolor, sabemos de la desgarradora situación que hay en este país nuestro. Por eso hoy vamos a hablar bajo el tema México, el país de los desaparecidos, crimen organizado, feminicidios e impunidad. Un tema muy amplio, pero en diferentes aspectos y en diferentes publicaciones lo han abordado los compañeros periodistas a quienes saludo en este momento. Pablo Ferri, periodista del País. Bienvenido, Pablo. Hola, muchas gracias. Gracias a ti. Paula Mónaco Felipe, periodista independiente. Paula, bienvenida. Gracias, Julio. Gracias tardes. A ti. Y Lidiet Carrión, periodista de Pie de Página. Bienvenida, Lidiet. Hola, gracias por la invitación. Al contrario. Pues, ¿qué sucede? ¿Qué nos pasa? ¿Qué los momentos críticos ya los vemos? A mí con frecuencia me llama la atención cómo en los noticieros sobre todo los electrónicos, pues suelen abrirse los espacios informativos con el escándalo natural, explicable, pero sin el contexto político. O sea, la madre llorando por la tragedia, la historia de la persona desaparecida, los buscadores de restos. Pero ¿qué hay más allá? ¿Qué es lo que produce y lo que permite todo esto cotidianamente? Colusión de policías, corrupción de políticos, indolencia de la sociedad. Pablo, ¿qué te ha parecido? ¿Qué piensas tú de lo que pasa aquí en México? Yo creo que lo que pasa es que no se sabe en realidad qué pasa y eso es clave. Ahora que decías México, el país de los desaparecidos, en realidad es México el país del que no se sabe qué pasa. Uh-huh. Incluso ahorita donde se ve un esfuerzo clarísimo del nuevo gobierno por hacer mejor las cosas, por lo menos con mayor dignidad para las familias de las víctimas y para las víctimas, y tratar de generar procesos más eficaces. No parece que haya una certeza de que las cifras que están dando sean las correctas. Hablo de las cifras en concreto de fosas clandestinas. O sea, el otro día, por ejemplo, hubo este evento aquí en Ciudad de México en el que la Comisión Nacional de Búsqueda, su titular Carla Quintana, Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segov, el presidente, también Sánchez Cordero, presentaban los resultados del diagnóstico forense que habían hecho y luego Quintana daba cifras actualizadas del número de fosas que se habían encontrado en los meses que llevan ellos en el gobierno y la cantidad de cuerpos que habrían encontrado en esas fosas. Y luego yo hablaba con gente de colectivos en Tamaulipas y me decían, es que está mal las cifras. Y no es la primera vez que lo escucho. Cuando dieron el primer corte hace un par de meses, hablé con Marcela Turati, que es compañera de todos nosotros, y decía, oye, pues es que creo que las cifras no las tienen muy claras, porque en Chihuahua no están bien, en Coahuila creo que tampoco. Entonces, es muy difícil saber de qué tamaño es el drama, porque ni siquiera tenemos cifras concretas de nada, y ni siquiera las tenemos de los últimos 6 meses, que es cuando se supone que se han tratado de hacer las cosas bien. Pablo Ferri, con quien estamos hablando, es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en periodismo por la Escuela del País, autor junto con Daniela Rea de La Tropa, ¿por qué mata un soldado? Y Premio Nacional de Periodismo de México en Crónica por el texto ¿Cómo es buscar el cuerpo de un familiar? Sobre la búsqueda de desaparecidos en Veracruz, entre otros reportajes. Ahora voy a preguntar a Paula Mónaco Felipe, ella es periodista independiente, autora de trabajos como Desenterradores, Los jornaleros forenses, Crónica de un nuevo oficio en un país de fosas, y el libro Ayotzinapa, Horas Eternas. Ha publicado en medios como el New York Times, Rolling Stone, Newsweek en español y La Jornada. Paula, ¿qué está pasando? Pues yo coincido con Pablo de que está pasando algo muy tremendo, de lo cual no tenemos dimensiones concretas. No tenemos ni siquiera números unificados. Y no porque el número sea lo importante, sino como el número, como forma de ver qué es lo que ocurre. Así como ocurrió con las fosas que ha dado el Estado, números que no coinciden con las que tienen los familiares.
tampoco tenemos datos que nos permitan hacer un diagnóstico concreto, pero creo que lo que sí es importante y es doloroso, pero sí tenemos que nombrar, es que México se ha convertido en un país de desaparecidos y de desaparición forzada en tiempos de democracia, que es una situación muy diferente a los primeros ejemplos de desaparición forzada en el resto del mundo, sobre todo en Sudamérica, que fue en el marco de dictaduras militares. Entonces creo que esto nos interpela mucho, cómo estamos viviendo como si fuera normal con esto que no fue ni siquiera pensable ni admitible en tiempos de dictadura. Y pasa también que venimos arrastrando una impunidad que creo yo que carcome mucho y que es gran parte de lo que explica el presente. No solo no sabemos cuántos desaparecidos tenemos en México hoy, no sabemos cuántas personas han desaparecido en México desde 1968. El primer caso de desaparición forzada documentada fue en mayo de 1969, en Coyuca, estado de Guerrero. Epifanio Avilés Rojas, un campesino y alfabetizador. Se cumplieron 50 años de ese caso y no tenemos ni siquiera avances en la investigación, no tenemos a nadie juzgado y no tenemos ni siquiera números acabados, completos, sobre cuántas personas han desaparecido en México desde entonces. Y tenemos muy en claro que tenemos 5 décadas de impunidad en torno a la desaparición forzada, lo cual creo yo es indisociable y explica un presente de miles de desaparecidos. Si se pudo desaparecer a personas desde el 69 y no pasó nada, si se pudo desaparecer y no aparecieron, no tuvimos ni verdad ni justicia, pues el presente de impunidad es lógico. Lidiet Carrión es periodista de pie de página, es autora del libro La Fosa de Agua, una investigación sobre una serie de feminicidios relacionados con la trata y el narcomenudeo que ocurrieron en localidades pertenecientes a Ecatepec y Tecámac en el Estado de México entre 2011 y 2013. Lidiet, pues la misma pregunta porque no hay mucho más, ya iremos avanzando, pero ¿qué nos pasa? ¿Cuál es tu primera lectura y opinión sobre esto? Bueno, nosotros también hemos tratado de dar esa explicación y más allá del tema de efectivamente no hay cifras, ni que es una cosa muy importante como mencionan Pablo y Paula, o sea, no hay manera de tener, llamémosle alguna forma de resolver las cosas si no tenemos claro cuáles son las dimensiones del problema ni realmente cómo se manifiesta. Sin embargo, como tratando de meternos, por ejemplo, en pie de página, sobre qué es lo que se puede hacer, a qué razones hay esto, porque son tantos los casos que lo que genera es estupor y como shock, ¿no? Pues nosotros hemos encontrado de alguna manera sí una suerte de correlación entre lo que pasa a nivel violencia con los temas, por ejemplo, con el tipo de proyecto de país a nivel económico, que me parece que es muy importante. Como mientras están ocurriendo todas estas tragedias, por ejemplo, un lugar que es muy claro es Guerrero, ¿no? El estado tal vez, no sé, dentro de los 3 más violentos, más cruentos, más con este nivel de sadismo, que al mismo tiempo tiene las minas más ricas, ¿no? Operando en la actualidad, que, en fin, que hay una serie de cosas que uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que en un lugar que no tiene ley, donde el Estado no puede garantizar la seguridad de nadie, puede operar una mina de estas dimensiones, ¿no? Entonces nosotros vemos que hay cosas que apuntan a que de alguna manera esta desestructuración del país también ha permitido una serie de proyectos económicos que no necesariamente beneficia a la población en general y que siguen alentando la desigualdad y que esa desigualdad al mismo tiempo reproduce más violencia. ¿Cómo se reportea, cómo se cubren estas cosas, Pablo? ¿Cómo tanto dolor? No sé, es que a veces todavía me cuesta dar una respuesta clara a eso porque siento que las anteriores veces en que he trabajado este asunto me he equivocado en algunas cosas, por lo menos. Creo que desde el respeto más absoluto, y cuando digo respeto me refiero a pensar mucho las palabras que vas a usar para preguntar cualquier cosa que preguntes y saber muy bien cuándo puedes preguntar y cuándo no. Hay veces que no se puede preguntar porque no es momento y
y igual si vienes de otro campo o vienes de hacer otra cosa el día anterior no te das cuenta, pero al final estás hablando con personas, y de esto me di cuenta hace unos años en Monterrey cuando trabajé con un grupo de chavos que estaban yendo a terapia, que hacía años que habían perdido a sus papás, sus mamás, hermanos, etcétera. Y hablaba con la psicóloga y ella me explicaba, dice, es que tú ten en cuenta que esto es como si, me agarró el ejemplo de una guerra, Vietnam, por ejemplo, ¿no? Que ha sido la clásica que se ha retratado en decenas de películas, libros, etcétera. Decía, allá llegaba mucha gente con síndrome de estrés postraumático, ¿no? Porque había vivido un trauma en la guerra por situaciones bélicas X, y seguramente en Vietnam también habría muchísimos, pero no teníamos las cámaras de Hollywood para grabarlas, ¿no? Pero bueno, pongamos el caso de los soldados americanos. Y ese trauma les generaba una serie ¿cómo decirlo? Sí, comportamientos psicológicos extraños para la gente que tenía alrededor, mucho dolor, mucha ansiedad, una tristeza tremenda, etcétera. Y me lo ponía de ejemplo porque luego a continuación me dijo que imagínate si eso es duro, imagínate que esta gente, estos chavos de 6, 7 años están viviendo el trauma ahora mismo. Y es un trauma que se extiende en el tiempo, porque el mal que lo provoca la desaparición de un familiar no cesa, continúa y se perpetúa. Y por lo que hemos visto en estos años, puede perpetuarse por muchos años, ¿no? Una generación de niños y de adolescentes que han visto las peores salvajadas cometidas contra su familia, contra sus personas, y van a repetir ese cuadro. Pueden repetir, pueden seguir, estamos viendo que repiten ese cuadro. ¿Cómo se reportea, Paula Mónaco Felipe? Pues coincido con Pablo de que no hay una manera en específico de reportear la desaparición forzada, no hay una receta, pero sí hay una base del respeto al dolor del otro y el tratar de comprender. Bueno, yo no soy tal vez la persona para responder eso porque para mí es una situación no muy ajena, tengo a mis 2 padres desaparecidos, es una situación que conozco desde otro lugar, pero me acuerdo de un concepto, de una idea, Laura Bonaparte, que fue la abuela de una amiga mía y fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, fue psicóloga, con una familia devastada en Argentina. Laura, que era muy lúcida, decía, entre otras cosas, que desaparecido es una palabra muy canalla, porque nombra lo que no existe. Porque la materia, sea una planta o sea un ser humano, no desaparece, se transforma. Entonces creo que tenemos que partir de pensar en lo más básico, que el desaparecido no es alguien que no está ni que se fue, es alguien a quien se llevaron, alguien a quien tienen. Y eso cambia por completo, creo yo, la idea de lo que nos enfrentamos. Quien sufre la desaparición forzada se le trastoca la vida por completo, se le suspende, se le destruye, se le rompe, se le quiebran los vínculos. Y nosotros como periodistas, pero también todos, la sociedad, ¿qué hacemos ante eso? Tratar de comprender, si es posible, tratar de ser empáticos, tratar de acompañar, porque de verdad es algo muy difícil de transmitir. Entonces creo que la forma de cubrirlo es la misma forma en la que yo creo que las personas y la sociedad nos tenemos que acercar a la problemática. Tratar de entenderla, tratar de comprender y tener en claro que no es natural y no es normal que eso pase. Y a partir de ahí empezar a deconstruir lo que se pueda deconstruir para cambiar la situación. La única forma de medio curar esa herida es la verdad y mucho, mucho, mucho también la justicia, mucho más de lo que uno se imagina, ¿no? Claro. Lidiet Carrión, ¿qué opinas? ¿Cómo se reportea? ¿Qué sucede en esos momentos en los que tienes enfrente pues a gente con tanto dolor? Híjole, pues no sé. Efectivamente no hay fórmulas, ¿no? Me acuerdo una vez, hace un par de años, justo platicaba con Marcela Turati. A veces uno no sabe sobre algún caso
No sé si hice bien en escribir la nota, o si la debí, o si no la debí haber guardado. Y me decía, es que estamos en tiempos en los que todos nuestros protocolos se colapsaron, ¿no? Antes era muy claro, si alguien estaba secuestrado, no publicabas nada y ya, ¿no? Pero en la actualidad ya no sabes en qué momento ayudas, en qué momento no ayudas, ¿no? Porque, digamos, en el periodismo, en este periodismo de ir contando historias, de ir cubriendo historias, de dar voz a por ejemplo, a familiares de víctimas de desaparición y de desaparición forzada, pues o sea, antes había como protocolos muy claros y ahora sabes que hay, por ejemplo, por parte de las familias a veces un interés inmediato en difundir, ¿no? En si alguien lo vio, por ejemplo, en el caso de robo de infantes, ¿no? Que es muy claro, difundan su carita para ver si alguien lo reconoce, ¿no? A veces no sabes si estás alertando, si estás ayudando o si estás dando pistas. La verdad, para mí ha sido muy difícil, ¿no? Uh-huh. En esa primera pista que es el ayudar, y sí es ayudar, o sea, es un compromiso, pues no hay eso de que el periodismo es imparcial, pues ¿qué vas a ser imparcial con los que se la roban? Uh-huh. ¿No? Pues ahí es claro que lo que quieres es ayudar, ¿no? Uh-huh. Esa es una primera, digamos, una primera pista de donde uno trabaja, ¿no? Sacando una nota. Después viene la otra segunda pista, el impacto social, ¿no? Más allá de si ayudó o no ayudó a recuperar a esta persona o si, ¿no? ¿Cuál es el impacto o la demanda, por ejemplo, en los casos de asesinatos, de cosas de la demanda de hacer justicia? Después viene esa primera pista y después la segunda pista es cómo lo recibe la sociedad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué impacto estamos haciendo en la opinión pública? Un poco, por ejemplo, la discusión de estos últimos días con respecto a la foto del papá migrante, ¿no? Con su nena. Yo la verdad no la pude ver. A mí la vi medio segundo y dije, esto no lo puedo ver porque me va a desatar una crisis, ¿no? O sea, uh-huh. me rompe el alma, ¿no? Uh-huh. Yo tengo un hijo pequeño y la verdad cuando veo esas cosas yo ya no puedo, ¿no? Y era una discusión, ¿es válido o no es válido? ¿En qué momento es, no? ¿Cuál es el impacto a nivel social? Está la desensibilización que se ha dado también, digo, porque no es nada más los familiares de los desaparecidos, que claro, que son los primeros que tienen el primer impacto, pero es un país en una guerra, que nunca fue una guerra que no fue declarada, o que fue declarada de la manera más frívola y más absurda, y que después dijeron que no, que siempre no era guerra, pero en los hechos es, ¿no? Y entonces nosotros llevamos 12 años con un torpedeo mediático de descabezados, sangres, muertos. ¿Cuál es el impacto que nosotros estamos reproduciendo, no? Entonces viene esa segunda pista. Y la tercera pista, que a mí me parece que es en la que, que me parece más problemática desde el punto de vista del periodismo, es qué salidas vamos a dar como periodistas, ¿no? Que ya narramos el horror y creo que lo hemos hecho muy bien, pero ahora necesitamos alejarnos y ver este tipo de cosas que te comentaba, ¿no? ¿A quién le está sirviendo esto? O sea, ¿por qué se está presentando esto en este momento, en estos años, en este país, con esta economía, con esta cultura, con esta, digamos, situación geográfica, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Con este tipo de industrias, con estas carencias, con este campo destruido, y entonces empezar también a reportear lo que podemos llamar, no sé si la palabra sean soluciones, pero sí salidas, porque, híjole, los últimos 12 años ha sido una pesadilla, ¿no? ¿A quién le está sirviendo todo esto, Pablo Ferri? Probablemente a los que ya tienen dinero. Lo que dice Liette es muy interesante porque sí, precisamente por cómo nos llegó la situación, y yo llevo menos tiempo aquí que mis compañeras, llegué hace 6 años, pero por lo que yo he visto en este tiempo y lo que me han contado compañeros o compañeras que llevan todo el tiempo, llevan desde el principio aquí, o sea, siento que la primera batalla que se perdió y que estamos en proceso de ganarla fue la semántica, o sea, la de las palabras y el significado de las palabras. Y retomo a lo que decía Paula también, desaparecido es una palabra canalla porque está nombrando algo que en realidad no es, o sea, porque omite de alguna forma la acción de llevarse a alguien, ¿no?
Y de la forma en cómo se contaba al principio, reproduciendo quizá inconscientemente, con toda la buena voluntad del mundo, la narrativa que emanaba del gobierno, primero de Calderón, luego de Peña, de decir, no, es que esto es una pelea contra el crimen organizado, no, es que esto es necesario porque de otra forma el crimen va a apoderarse de toda la estructura estatal, a todos los niveles, tanto securitaria como todo, ¿no? Entonces tenemos que sacar al ejército, tenemos que responder así, tenemos que usar el fuego a este nivel, etcétera. Entonces creo que nos pasamos mucho tiempo sin enfocar el problema de otra manera, sin plantearnos que quizá no era una cuestión de seguridad pública, sino de ocupación de espacios comunitarios por parte de intereses económicos, ¿no? Lidet ponía en mineras, gaseras. Lidet hablaba de las minas en Guerrero, pero seguro que si nos vamos a hacer trabajo a la cuenca del Burgos allá en Tamaulipas también encontraremos muchas cosas, ¿no? Y desaparecer para ir limpiando demográficamente zonas en las que se van a instalar proyectos de este nivel. Pues claro. Pues sí, esa es una tesis que está, o sea, una idea que muy fuerte corrió desde hace años entre periodistas y que el tiempo ha mostrado que en muchos casos es certera. Los lugares de mayores problemas de violencia, en cuanto a violencia fuerte contra la población, como Allende, Coahuila, como el norte, Tamaulipas, como Nuevo León, como Guerrero, son zonas de desarrollo de megaproyectos. No es bueno, nosotros lo que hemos visto es una línea que nosotros estamos investigando en este momento. Sabemos que es mucho más complejo que decir desaparecen para limpiar demográficamente. Es la violencia extrema, el actuar, por ejemplo, impune del crimen organizado, como en el caso de Ciudad Juárez o como en el caso de Ecatepec, ¿no? Uh-huh. Lo que hace es dinamitar, destruir por completo el tejido social o comunitario. Ya no puedes confiar en tu vecino. A partir de ahí, cualquier cosa que quiera hacer, llámese un grupo paramilitar, llámese una paraestatal, puede hacer lo que quiera, porque la sociedad está destruida. Entonces, eso es lo que hemos visto y efectivamente es es una teoría que se ha estado peloteando, no solo entre periodistas, obviamente, sino entre economistas. Es decir, es mucho más complejo y más, llamémosle, dialéctico, ¿no? ¿Qué empieza primero? No es que haya un pinky cerebro en algún lado diciendo ahora, pero sí hay sí se ve. Por ejemplo, acabo de editar el libro de unos colegas periodistas en Guerrero, genial, maravilloso, porque son periodistas que están reporteando ahí, ¿no? Y en uno de los textos hablaban que inclusive los desplazados, o sea, del desplazamiento forzado, por cierto, que es un tema del cual casi no se habla y que es una tragedia brutal, de la sierra, de la zona montaña de Guerrero, decían, es que esto no es por la amapola, o sea, nosotros sabemos que no es la amapola, porque llevan 40 años sembrando amapola, nosotros, ¿no? O sea, es decir, nosotros inclusive participamos de eso porque es lo único de dinero que hay. El tema no es la amapola, el tema es el oro. Ellos lo saben, los desplazados, y nadie más lo ve. O sea, ¿cómo es posible que haya ejército, policía privada, mineras transnacionales con muchísimo dinero y haya desplazados y nadie sepa qué hacer, ¿no? Pablo, ¿qué te ha impresionado más? Los desaparecidos o transformados, o como habremos de decir, de toda esta serie de desapariciones, el crimen organizado, los feminicidios o la enorme impunidad. Yo creo que es la respuesta, o sea, la impunidad o la respuesta del Estado. O sea, yo en mi vida, habiendo crecido en España, me habría imaginado que una situación así se puede mantener en el tiempo durante tanto tiempo sin una respuesta contundente por parte de las autoridades. Y cuando digo respuesta contundente me refiero a un abrazo en el sentido de, ok, esto estuvo mal, tenemos en parte la culpa, quizá en parte no, en buena parte probablemente sí, vamos a arreglarlo y lo vamos a hacer así, vamos a empezar desde ya y se va a hacer así. Y quizás es una idea un poco ingenua, pero caray, no veo ni siquiera ahorita el principio del fin. O sea, la semana pasada en el evento que mencionaba al principio con Encinas, López Obrador, etcétera,
vieron a la señora que se acercó a la tarima, ¿no? Que estaba visiblemente desesperada. Esta señora es Marisela Vázquez, que seguro que Lidia y Pablo la conocen o les suena el nombre por lo menos. Le desaparecieron a su hijo en Reynosa hace 5 años. Y lleva una pelea brutal con la fiscal que se encarga de asuntos de secuestro, porque en su caso fue un hijo secuestrado que luego los secuestradores dejaban de ponerse en contacto con ellos, sí, hasta ahora. Y con el gobernador, con Cabeza de Vaca. O sea, tú imagínate 5 años de tensión con la fiscal esta y los anteriores, 5 años de tensiones con los gobernadores. Ella se alcanza a escuchar entre los sollozos que el gobernador la quiere matar, ¿no? No se sabe si eso es verdad o no, en todo caso ya lo siente así, y eso es terrible. O sea, no solo estás lidiando con el dolor que genera el duelo incompleto, o sea, el no saber dónde está tu hijo y no poder llorarle porque no sabes si está vivo o muerto, sino encima tienes que lidiar con esta sensación de persecución que probablemente tenga parte de verdad y parte de no verdad, pero en todo caso no importa porque eso es lo que tú sientes, y que del lado contrario, o sea, del lado gubernamental, es decir, del lado de donde deberían venir las soluciones, como mucho hasta ahora solo se han visto palabras bien intencionadas probablemente, pero hasta ahora lo que se estaba viendo era un pasotismo brutal, ¿no? O sea, una falta de interés absoluta. Paula Mónaco, ¿cómo se enfrenta el trabajo de investigación, de documentación, a esa maraña de policías, fiscales, autoridades, comisionados? Es un mundo igualmente aterrador que el propio hecho del secuestro, del feminicidio, de la agresión. ¿Cómo es esa maraña de políticos y de autoridades? ¿Ocultan, modifican, trastocan? Yo creo que ese mundo es indescifrable, impenetrable. Yo siento que todavía no hemos podido ni siquiera entrar ahí a investigar a esa parte, porque es como un mundo blindado, oscuro, del que no sabemos nada. Fíjate que como que la desaparición forzada se perpetúa y se perpetúa. Hay una parte importante, creo, a tener en cuenta. Desaparición forzada es un concepto que legalmente empieza a existir hace algunas décadas y que contempla la privación ilegítima de la libertad de personas en contra de su voluntad cometidas por agentes del Estado o con aquiescencia del Estado. Esto se empezó a aplicar como un método, no como un fin, sino como un medio para, con objetivos políticos, no solo en Sudamérica, también en México, como decía, y en otros países. En los últimos años en México, en el inicio de esta guerra o no guerra, como le decía Lidiet, como palabra que le pongamos de este horror que estamos viviendo, empezamos a vivir una situación diferente en algún sentido, que no era con un fin político, que no era el Estado, sino particulares desapareciendo a particulares, una especie de privatización o generalización de la desaparición forzada, de la desaparición, lo cual como que tiraba el concepto y nos ponía frente a una realidad que no tenemos ni cómo nombrar. En estos últimos años se ha empezado a discutir un poco más ese concepto de cuando la persona es forzada, aunque no sea directamente por el Estado, califica como desaparición forzada, pero además nos hemos ido encontrando con que gran parte de quienes desaparecen a las personas en México, quienes han desaparecido y siguen desapareciendo en estos años, son el Estado. Son la policía municipal entrando a desaparecer a Roy Rivera Hidalgo, a Roy Rivera en Monterrey, Nuevo León, pero son también policías llegando en otras zonas del país. Es el ejército desapareciendo a otras personas. En el mismo Nuevo León no se recuerda el caso de Brenda Damaris, desaparecida por policías de tránsito. Y en otros casos desaparecidos con la aquiescencia del Estado, o sea, a lo mejor no presente en ese momento, pero sí no tomando la denuncia, sí no buscando a la persona, encubriendo. Entonces creo que esa maraña, ese mundo oscuro del Estado es mucho más oscuro de lo que creemos. Cada poquito de luz que vamos teniendo nos vamos dando cuenta que este horror no es de particulares contra particulares,
que esta es una nueva forma que cambia el concepto, que lo actualice, que estamos dando un ejemplo del nivel de que la infamia puede tener, tremendo en el mundo. Ojalá lo podamos detener también. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Estamos analizando este tema delicado. México, el país de los desaparecidos, crimen organizado, feminicidios e impunidad. Envío un mensaje a Camilo Tobar Mónaco, un muy pequeño radioescucha que siempre cuando sale de la escuela pide a su mamá que sintonicen este noticiero para ir enterándose de las cosas que suceden. Es un radioescucha de años de edad, de 8 años de edad. Muy bien. Bueno, pues saludos. Pablo Ferri, periodista del País. Pablo tiene un compromiso que hace que tenga que dejar la mesa después de esta pregunta y después del saludo. Ya él se retira y seguimos aquí con esta misma discusión. Pablo, el libro que has escrito y que junto con Daniel Arrea, La Tropa, ¿por qué mata a un soldado? ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Son principales copartícipes en todo esto que sucede? Yo creo que en estos años se han dado las condiciones para que los militares, que al final se han convertido en la principal fuerza securitaria del país, por número de elementos desplegados en territorio, hayan asumido que hay conductas que son posibles y que no tienen castigo. Esto se ve claramente en situaciones como la de la 3ª Compañía de Infantería No Encuadrada en Ojinaga, en Chihuahua, que durante años, a finales del sexenio de Calderón, desaparecieron a varias personas allá en el norte de Chihuahua, y además trataron de ocultar sus cuerpos y lo hicieron con toda la complicidad de sus mandos, ¿no? Uh-huh. Y esto ocurrió, a nuestro entender, porque, o sea, no solo porque los mandos de la compañía lo permitían, sino porque había toda una forma de actuar en el marco de la guerra al narcotráfico, en el marco del operativo conjunto Chihuahua, que lo permitía, y que si acaso no se hablaba de ello libremente o claramente, o no había un mando que decía, no, ustedes maten y desaparezcan los cuerpos, ¿no? Porque pues, sería ya el colmo. Sí que por lo que vimos se empleaba un vocabulario, se ha empleado, no solo en Chihuahua, sino en el resto del país, un tipo de vocabulario y se han firmado un tipo de órdenes también sostenidas sobre un tipo de vocabulario que hacía que la tropa, o sea, desde los soldados hasta los capitanes, es decir, los que están en la calle patrullando, entendiera que había cosas que podían hacer que evidentemente no están bien. Hablo de desaparecer, hablo de matar, hablo de secuestrar, etcétera. Y eso creo que enlaza un poco con lo que decía antes Paula, ¿no? O sea, el Estado tiene una parte muy importante que ver en todo este contexto violento que estamos viviendo. Y por supuesto el ejército es uno de los actores más importantes. Bien, pues Pablo, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y seguiremos en contacto en otra de estas mesas. Pues espero que sí, lamento irme tan pronto porque me estaba muy a gusto, la verdad. Hablando con ustedes. Nosotros también, pero muchas gracias, Pablo. Hasta luego, gracias. Y en cuestión de feminicidios, ¿cómo vamos? ¿Qué es lo que sucede ahí, Lidiet Carrión, que tú has analizado eso a profundidad en el caso del Estado de México? Las mujeres no solo sufren la agresión directa, sino pues el gran problema de la revictimización y todo lo que tienen que sufrir y pasar para que les hagan caso, para que les crean, para que las atiendan. Sí, bueno, los casos en los que yo me concentré estaban vinculados justo al crimen organizado, ¿no? Y pues hay un dato ahí interesante que es un poco lo que se repite con lo que platica Paula, lo que platicaba Pablo. Por ejemplo, en estas de las pocas personas que han sido detenidas, pues no hay un solo caso que no haya involucrado un policía militar en activo, ¿no? Un militar en activo o un exmilitar. O un policía ministerial, un policía de tránsito, un judicial o agente estatal. Es decir, yo la conclusión a la que llegué platicando con algunos criminólogos a los que me acerqué para tratar de dar un orden a lo que yo estaba investigando y reportando,
pues concluyamos que no, o sea, el tipo de crimen organizado, trabajando de esta forma, como se da, por ejemplo, en el Estado de México, como ocurre, por ejemplo, en Juárez, en Nuevo León, obviamente en Veracruz, ¿no? No se explica, no es posible sin la colusión, tanto por participación directa y activa como por omisión y conocimiento de agentes del Estado. Entonces, yo, para empezar a analizar la realidad, de lo que partí es que Estado mexicano y crimen organizado no tienen una línea divisoria definida o específica, y que entonces el crimen organizado funciona como una herramienta más del Estado para seguirse reproduciendo como lo hace. Sí, perdón. Ese es uno de los esquemas y los puntos de análisis que creo que podríamos ampliar en esta mesa, Paula, Mónaco, Felipe. Cómo finalmente, más allá del episodio inmediato de la circunstancia específica, pues lo que hay es todo un sistema y toda una serie de factores que son los que inciden en mantenernos en esta situación. Pues sí, yo creo que como dice Lidiet, y como hemos visto estos años, hay muchos terrenos muy turbios, muchos, no ya una ciudad o dos lugares del país donde no hay frontera entre crimen y gobierno, entre crimen y Estado, donde son lo mismo. El caso de Ayotzinapa es un ejemplo completito de esto, una ciudad donde quienes atacan y desaparecen a 43 estudiantes, asesinan a 6 civiles y hieren a decenas, son policías uniformados. Quienes participan en una cacería durante la noche son integrantes de fuerzas de seguridad de distintas corporaciones, de distintos pueblos alrededor, y quienes se encubren en estos casi 5 años han sido también agentes del Estado. Y los ejemplos que tenemos quienes trabajamos, los periodistas que trabajamos estos temas, no se agotan nunca. O sea, van desde una investigación en la que no puedes más que topar con pared todo el tiempo, hasta el andar en la calle. Recuerdo, por ejemplo, hace unos años con Juan Carlos Martínez, un colega periodista también, camarógrafo de Telesur, estábamos haciendo un especial en Nuevo León sobre desaparecidos y estábamos en Apodaca, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, y de repente nos comenzaron a rodear personas vestidas con ropas oscuras en motocicletas. Se quedaron un ratito alrededor nuestro y se siguieron. Nos espantamos, no hicimos nada, como todos nos encomendamos a quién sabe qué, sin saber, ¿no? Porque parecían policías, pero porque no tenían uniformes. Y al llegar a la casa de la persona que íbamos a entrevistar, la mamá de una muchacha desaparecida, de una serie de 14 muchachas desaparecidas en una semana en ese municipio, en un radio muy pequeño, nos dijo así como normal: ¡ay, son los policetas! Que no sabemos si son policías o zetas o las dos cosas. Y ese es el terreno que nosotros conocemos, pero que conoce quien nos está escuchando, ¿no? Es la realidad que está viviendo el país. La cosa es que esto no es normal. No es normal, Lidiet, y sin embargo, así vivimos y así convivimos. Bueno, es que yo diría que sí es normal en el sentido estricto de la palabra, porque es lo que está ocurriendo. Nosotros creemos, más bien no tendría que ser así, es abominable, pero es normal. Cuando me dicen... Es lo cotidiano. Ajá, me dicen, oye, que no se normalice lo de los feminicidios. Digo, es que, perdón, te traigo noticias, ya se normalizó. O sea, todos los días hay 10 feminicidios, ¿no? En este país. Es decir, sí está normalizado. Lo que sí es que sí se puede transformar. Que esa es también otra cosa que no se debe sacar de la ecuación, porque si no nos quedamos como conejitos así inmóviles, ¿no? Hay historias también positivas. Sí, Paula. yo creo que sí se puede transformar, o sea que no hay que perder la esperanza por completo, aunque esto se vea muy negro y muy oscuro. Como decía Lidiet, el tejido social, ese concepto que no es más que la comunidad, ¿no? Volver a creer en el vecino, volver a tener confianza, cosas que de repente vimos vivas, como no sé, después del terremoto del 19 de septiembre, el no conocernos y ayudarnos, eso es lo que tiene que ser la regla. Y yo creo que hay muchas historias esperanzadoras. Desde dentro de las mismas familias de desaparecidos, el ver de que logren continuar la vida sin cesar la búsqueda, de que logren ser felices, sonreír, sin dejar de exigir justicia,
hasta esos otros ejemplos que nos muestran y que hay muchos y que los estamos tratando de rescatar de lo que hacemos y lo que hace la gente, el otro. El mes pasado en la revista Gato Pardo publicamos un reportaje junto con Wendy Selene Pérez y Miguel Tobar que se llama Los Desenterradores. Es el caso de un grupo, una cuadrilla de personas en el estado de Veracruz que buscan fosas y desentierran restos como trabajo. Un nuevo trabajo, un nuevo oficio que surge de este horror. Lo buscan, lo hacen porque las madres, que son sobre todo madres, las integrantes del colectivo Solecito, no pueden dejar de trabajar para estar buscando en fosas como las fosas de Colinas de Santa Fe, que han llevado 3 años de trabajo diario, pero además porque físicamente no lo pueden hacer, es un lugar, un terreno arenoso, una duna. Entonces tienen que contratar a personas. Pero cuando vamos y conocemos y reporteamos y hablamos y conocemos sus hogares, ¿quiénes son esas personas? Varias de esas personas no son familiares de desaparecidos. Y están asumiendo que es un trabajo, sí, que les da una remuneración, sí, bastante baja, en mi opinión, porque es lo que pueden pagar las familias. Y que lo hacen como un trabajo, pero lo hacen también como un compromiso. Gonzalo, uno de el capataz de la cuadrilla, digamos, que no tiene a ningún familiar desaparecido, pero sí a conocidos, como tenemos todos en este país, desaparecidos, nos contaba que, aunque ha sido muy difícil trabajar desenterrando, sacando restos humanos en distintos estados de descomposición, haciendo un trabajo forense para el cual no estaba capacitado, un campesino, pero que ha ido aprendiendo, es una satisfacción para él cada hueso que encuentra, porque piensa que puede ser la serenidad y la tranquilidad para una familia que lo está buscando. Y creo que esos ejemplos hay. Podemos hacer cosas, no tenemos que ir todos a abrir fosas, pero sí podemos ser una comunidad que piense lo que le está pasando, que lo detenga de alguna manera, que participe, que ayude, creo. Lidiet, ¿qué has visto tú de asuntos esperanzadores y qué podríamos ir haciendo? Bueno, a mí cuando voy y platico algo, me preguntan mucho qué hacemos, entonces hice lo que... pues yo no sé, ¿no? Hice lo que sé hacer, que es reportear, entonces me puse a leer primero y busqué algunas cosas interesantes o he hallado cosas interesantes, por ejemplo, en el caso de una antropóloga que se llama Rita Laura Segato. Y ella explica mucho, ella es muy famosa por el tema justo de los feminicidios. Ella estudió mucho los casos de los feminicidios en Ciudad Juárez y desarrolló una serie de conceptos que tenía que ver con este tipo de feminicidio que ocurre en la vía pública, ¿no? Que con muchísima crueldad, con niveles mucho más altos de sadismo que los que se registraban en otros momentos de la historia reciente, ¿no? Que tendrían que ver más con un feminicidio íntimo por parte de la pareja, sino que esto era por parte de desconocidos a mujeres desconocidas y con unos niveles de violencia y de sadismo muy específicos. Entonces ella explicaba cómo esto tiene que ver con un pacto de las pandillas y de la delincuencia, en fin, va explicando varias cosas, pero dentro de estos estudios ella tiene mucha claridad el tema de comunidad, precisamente, y de conquista y colonialidad. Entonces ella explica que un pueblo o una comunidad es aquella que tiene un pasado en común, pero sobre todo que tiene un objetivo en común, tiene un futuro en común, o se visualiza en un futuro en común. Si tienes un pasado en común y no tienes un futuro en común, pues es una cosa folclórica, anacrónica, nostálgica. Un pueblo vivo, como son los pueblos indígenas en toda América Latina, tienen un futuro en común, un proyecto en común. A lo mejor nosotros no lo sabemos, pero ellos sí, y así han logrado sobrevivir 500 años. O sea, no son enchiladas, pues, ¿no? Entonces nosotros en nuestras comunidades tenemos que entender qué pasado en común tenemos, pero más importante aún, tener un proyecto en común. Entonces lo que pasa, por ejemplo, en el tema de los megaproyectos y estas cosas que hablamos es qué proyecto, qué futuro en común quiere determinada comunidad. Y, por ejemplo, una cosa esperanzadora que fui a hacer la semana pasada es un grupo de personas de los municipios de Catepec y Acolman y Tecámac que se subieron a
registrar el solsticio de verano en una piedra que es un marcador solar astronómico que está alineado con la pirámide del sol de Tenochtitlan, perdón, de Teotihuacán, y entonces aclara muy bien en qué momento es solsticio y en qué momento es equinoccio de no sé cuál, una cosa maravillosa, y resulta que ese cerro maravilloso lo querían volar 25 metros para hacer el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Uh-huh. Y estos se opusieron, y van con la comunidad, con la gente, y dicen, ¿qué tipo de pueblo queremos? ¿Cómo queremos? Eso para mí, ahí está, en eso, en qué queremos nosotros en común, qué queremos nosotros en común en una colonia, en un pueblo, en una ciudad, y después qué queremos como nación, como país, es la única respuesta que encuentro. Te toca, Paula, cerrar porque ya nos quedan 2 minutitos, así es que... Pues sí, en el tema de desaparición yo creo que lo que podemos hacer también es reaparecer a los desaparecidos. Reaparecer a los desaparecidos. No podemos vivir en como dejarlos en este limbo, no se fueron, se los llevaron. Y algunos podrán sumarse a una cuadrilla para buscar, otros podremos escribir de dónde estamos, pero ¿qué podemos hacer cada uno? Nos preguntemos, si en mi escuela hay desaparecidos, ¿por qué no pongo aunque sea la foto? ¿Por qué no pongo aunque sea su nombre? Esa persona existe. A lo mejor no tenemos la confianza para acercarnos a la familia o acompañarlos, pero sí podemos hacer que esto no sea normal. Que sembremos memoria pensando la memoria como algo fértil, algo que sea el camino para cambiar. Pues muchas gracias. Gracias, Paula. A ti. Gracias a Paula Mónaco Felipe, periodista independiente. Gracias, Lidiet Carrión, periodista de pie de página. Gracias, Lidiet. Gracias.